Espectadores y teleaudiencia de Cubo TV, nos encontramos en su entrevista, en la entrevista del diario digital El Espectador HN. Hoy nos acompaña un joven promesa que ha sido en política y el actual gobierno ya le dio la oportunidad de marcar una diferencia como juventud. Hablamos de Fausto Calix, director de aduanas. Bienvenido. Hola Carlos, cuánto gusto. Gracias al espectador por este espacio, por esta entrevista. Saludo al pueblo hondureño, desearles un feliz domingo, que hayan pasado un feliz domingo y que sea una semana prometedora la que viene. Un gusto acompañarte esta noche. Yo creo que ya días habíamos ya intentado programar la entrevista, sin embargo, pues múltiples ocupaciones a veces. Yo siempre les digo, aduanas es 24/7, entonces todas esas ocupaciones a veces lo hacen a uno pues estar siempre pendiente del trabajo, pero hoy se dio la oportunidad, así que un placer estar aquí contigo. Hoy domingo, cuéntenos, ¿le ha cambiado la vida estar como director de aduanas? Claro que sí, naturalmente cuando uno pasa a ser servidor público, obviamente olvida sus ocupaciones privadas cuando tiene la intención, el ánimo y la pasión por servirle al pueblo. Y ese ha sido mi caso dentro de la administración aduanera, y producto de entregar tanto esfuerzo, energía, trabajo y todo ese trabajo y fuerza de voluntad que hemos tenido al frente de la administración, es que los resultados son evidentes, conocidos por todo el pueblo hondureño. Nuestro principal indicador es la recaudación y hemos superado cada uno de los meses las metas establecidas. Entonces ya el ámbito privado pasa a un lado y uno ya pues la mayor parte del tiempo se dedica pues a ejercer justamente esas funciones públicas encomendadas por la presidenta Xiomara Castro y encomendadas por supuesto por el pueblo hondureño. En este primer bloque a mí me encantaría hablar de todo, cómo fue el contexto de cuando llegó a su cargo. ¿Se siente que no estaba capacitado? Mire, para empezar, para mí fue sorpresa, ¿verdad?, que me hayan nombrado dentro de la administración aduanera, un puesto de mucha confianza para la presidenta de la República. Naturalmente, pues el partido político a través del cual llegamos a adquirir el poder o a gobernar este país es el partido en el cual veníamos luchando después de un golpe de Estado, y todos los que estuvimos en esas trincheras luchando, aportando desde diferentes espacios, de alguna forma pues íbamos a ser partícipes del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y la presidenta hizo una apuesta que no se equivocó en la juventud y en la mujer. En la mujer, pues obviamente por la gran brecha de desigualdad e inequidad que existe en nuestro país, al ser ella además la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, y en la juventud porque ha sido también uno de los grupos vulnerabilizados y excluidos de la toma de decisiones. Y obviamente cuando se dio mi nombramiento empezaron a haber diferentes críticas y cuestionamientos, cosas que pues no hice ningún eco ni pararme o detenerme en ese tipo de cuestionamiento, porque sabía que lo íbamos a demostrar con resultados. ¿Es el funcionario más joven usted? Efectivamente, soy el director ejecutivo con rango de secretario de Estado más joven de todo el gabinete de la presidenta. ¿De la historia será? Yo creo que la historia incluso. Lo que sí tengo seguro es que dentro de la administración aduanera he sido el funcionario más joven. Toda la época que ha existido la administración aduanera, desde que ha venido desde la DEI, DARA, Coprizao y ahora administración aduanera. ¿Le dijo algún colaborador que ahora DARA le dijo, usted es el más joven? Le dijo, sí, fíjense que ahí me he encontrado gente incluso que yo estaba naciendo cuando ellos venían trabajando en aduanas. Es bien interesante el reto. Yo siempre mencioné, lo vamos a demostrar con resultados. No es una cuestión de edad. Dice que no es una cuestión de edad, sino de tener la voluntad, tener la convicción, tener los principios, la transparencia y la capacidad de innovar al frente de una administración pública. Hablando de respuestas, porque es gestión por resultados. Ahí, correcto. No, nos tienen el sistema de gestión por resultados. Casi 50,000 millones de lempiras le tocaba este año. ¿Por cuánto va? Ya voy más del 82%, lo que significa ya más de 40,000 millones. Son 48,000 que tenemos que recaudar.
Ya entramos a una temporada fuerte, navideña, entramos al mes de noviembre y diciembre, donde las metas se van a sobrepasar. Y hemos sobrepasado todas las metas establecidas y comparadas con los años anteriores. Por ejemplo, el primer semestre, enero a junio de 2022, lo cerramos con más de 1.500 millones arriba de la meta establecida en comparación con el año anterior. Y del tercer trimestre, que comprende julio, agosto y septiembre, teníamos una meta en esos 3 meses de recaudar 12.199 millones y recaudamos 12.650, 450 millones arriba de la meta establecida. ¿Qué significa? Las nuevas decisiones que hemos tomado al frente de aduanas, los nuevos sistemas que hemos implementado de control y de seguridad, lo que la gente esté declarando de forma correcta y cumpliendo con las partidas arancelarias que corresponde para la recaudación de tributos y la generación de confianza del combate fuerte a la corrupción y al contrabando que hemos tenido desde la administración. Ahora yo le consulto, en esta parte, ¿como cuánto ustedes estipulan que va a quedar? Si era 48.000 millones, ¿como cuánto al final del año? Yo creo que podríamos sobrepasar esa meta, podríamos andar en más de los 50, a pesar de tener un golpe fuerte en las finanzas y directamente que se absorbe a través de la administración aduanera del subsidio por los combustibles. ¿Y por qué menciono esto? Porque el impuesto por los combustibles es el principal rubro de recaudación de la administración aduanera, lo que se le conoce como ACPB. Entonces, desde el 14 de febrero del 2022, a través de decreto legislativo por instrucción de la Presidenta de la República, se subsidia 10 lempiras por galón de combustible. Diésel. Por galón de combustible en general. El diésel ha tenido ahí un incremento diferente. Y desde el 14 de febrero hicimos nuestra proyección al 30 de septiembre y ya el golpe en la recaudación era de 3.363 millones. A esta altura ya es más de 3.500 millones. Dinero que ha dejado de recaudarse precisamente porque se está subsidiando el bolsillo del pueblo hondureño a razón de 10 lempiras por galón de combustible, si no el precio, le ha tocado trabajar el precio estaría elevado. Pero por eso le ha tocado trabajar. Por eso, viendo que nuestro principal rubro está afectado en más de 3.000 millones, hemos implementado otros controles, hemos automatizado algunos procesos dentro del sistema automatizado de rentas aduaneras y hemos logrado generar la confianza con el pueblo hondureño. Es decir, que mi meta en este momento estaría arriba de 3.000 millones. Estaríamos en 43.000 y solo me faltarían 5.000 millones para completar mi meta a finales de año. Comido ya? Claro que sí, sin duda alguna. Y a pesar de eso, vamos a lograr recaudar la meta establecida, la vamos a sobrepasar y finalmente pues demostrarle al pueblo hondureño con resultados. No es una cuestión de edad, es una cuestión de apostarle a la juventud, que la juventud está demostrando en este gobierno que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Para la gente que nos está viendo, ustedes tienen una ruta trazada. ¿Quién se las traza? O sea, ¿quién les pone la recaudación? ¿Quién les dice? Le toca... La meta de recaudación la impone la Secretaría de Finanzas. O sea, se las pone la abogada Rixi. Claro, tanto al SAR como a aduanas. Y obviamente todo el trabajo que se hace va en consonancia con la política del gobierno, de la presidenta y su plan de gobierno. Esa es nuestra guía, el plan de gobierno refundacional de nuestra presidenta Xiomara Castro. Ya a lo interno de la administración nos toca a nosotros hacer malabares para lograr tener nuevos mecanismos de control, para lograr la seguridad de las mercancías que entran y salen al territorio aduanero y finalmente lograr el cumplimiento voluntario de esa recaudación de tributos, que esa recaudación finalmente se convierte en proyectos sociales, escuelas de mejor calidad, equipamiento de centros hospitalarios, una infraestructura carretera adecuada, el apoyo con las cuestiones agrícolas. En general, tenemos que recaudar bien para que la presidenta logre desarrollar bien su plan de gobierno. ¿Es difícil lidiar con la abogada Rixi? No, en realidad no, porque las decisiones que ella toma son apegadas a la ley. Y cuando usted toma una decisión apegada a la ley, ¿por qué va a brincar? Entonces, nuestras decisiones también van en consonancia de esa política fiscal. Estamos dentro de ese circuito tributario al final. ¿Hay buena relación? Y obviamente hay buena relación. Hay buena relación con Secretaría de Finanzas, con el SAR, que ahí está otro joven, Marlon Ochoa, con extraordinarios resultados. Si usted le pregunta de las metas de recaudación, también van arriba de las normales. Hemos estado trabajando
entre Secretaría de Finanzas, SAR y aduanas en el tema de la revisión de exoneraciones, que ya causó un debate fuerte en el país. Y en general hemos logrado una excelente coordinación interinstitucional y al final todas esas coordinaciones interinstitucionales, el resultado que tienen es justamente estas cifras de recaudación que son históricas para la administración aduanera y por supuesto para el SAR seguramente donde está el compañero Marlon Ochoa. Ahorita ya me habló de las metas que le establecieron a usted desde que era funcionario, desde que inició y cómo lo ha ido desarrollando. Pero la pregunta es, ¿qué estrategias implementó usted al llegar ahí? Yo ingreso el 23 de febrero a la administración aduanera. Encontramos una aduana abandonada en todos los aspectos. Infraestructura física inadecuada. Usted va a los puntos aduaneros del país y le da pena, le da vergüenza cuando lo va en comparación con los países hermanos. Le pongo un ejemplo, la aduana del Amatillo, ya cuando pasa del lado de El Salvador es una maravilla. Sin embargo, de nuestro lado hondureño da pena una aduana. ¿Por qué? Porque nunca se ha invertido. Y de paso, en muchas aduanas del país, ni siquiera el terreno donde está la aduana le pertenece al Estado. Tenemos el problema de la delimitación de las zonas primarias donde está la aduana, la esterilización, los muros adecuados. O sea, en general son potreros en muchas aduanas las que tenemos. Es rara la aduana donde uno cuenta con la documentación y con la infraestructura adecuada, bueno, por ejemplo, mínima. Corinto, por ejemplo, que es un punto integrado con Guatemala. Eso lo promocionó el presidente Hernández, ¿no? Sí, el narcotraficante Juan Orlando Hernández. Así está acusado allá en Nueva York. Corinto es una aduana que tiene una infraestructura mínimamente adecuada, a diferencia de las demás, La Fraternidad, Puerto Cortés, La Mesa, por ahí se va adecuando, pero en general, si usted va a algunas aduanas del país, le da pena. ¿Cuáles son las que usted, el Amatillo? El Amatillo, Las Manos, el caso de Agua, más el POI, esas hay que hacerles una intervención inmediata para la infraestructura física. ¿Qué han hecho hasta el momento en tema de infraestructura? Hasta el momento lo que se ha hecho es darles mantenimiento a lo que tenemos, porque obviamente uno parte de un presupuesto amarrado de los años anteriores, pues, y con planes operativos anuales ya aprobados, que uno solo puede hacer algunos ajustes y reestructuraciones, entonces en general es bien difícil. Para el próximo año sí tenemos contemplado, pues, de alguna forma realizar operaciones mayores en ese sentido. Eso en cuanto a la infraestructura. Para el 2023 física. Sí tenemos temas de infraestructura. En principio tenemos que delimitar los espacios, la legitimación de esos terrenos que deben de pertenecer a la aduana. Y ya estamos trabajando en eso, junto a la Procuraduría General de la República, el Instituto de la Propiedad, las alcaldías de la zona, para que tengamos terrenos que efectivamente pertenezcan al Estado. Para poder invertir en un terreno. Porque nada me sirve invertir ahorita las manos si el terreno no es mío. Entonces, ese es un proyecto en el que estamos trabajando. Ya se ha hecho levantamiento en casi todas las aduanas del país. Se están intercambiando notas con la PGR ya, con IP, para finalmente saber los terrenos que pertenecen a la administración aduanera y ahí poder hacer algún grado de intervención. Eso en cuanto al olvido que ha tenido la infraestructura física. Luego, un desorden administrativo financiero. Procesos de licitación arreglados con proveedores, términos de condiciones inadecuados completamente, y favoreciendo a ciertas empresas, no cumpliendo con los requisitos ni las estipulaciones que establece la ley de contratación del Estado, al grado que cuando llegué no podía pagar 70 millones en deudas porque simple y sencillamente no existía contrato. O habían los proveedores dado el servicio, pero no había contrato ni ningún proceso de licitación. ¿Y eso cómo? Es más, les cuento aquí una pasada, por ejemplo, unas camionetas blindadas que les alquilaron a una empresa, y la transacción o el convenio se dio a través de mensajes de WhatsApp. Y la empresa llegó con capturas de mensajes de WhatsApp a hacerme el cobro. Yo le digo, no se lo puedo pagar, porque no hay contrato. Así estaba un estacionamiento que alquilaban en la hacienda, una casa, una casa que alquilaban en Guatemala, un servicio de transportes de buses que los movía de ese parqueo al trabajo, tampoco hay contrato. Entonces, todo eso yo no lo puedo pagar. Hasta ahorita creo que van como 40 millones porque se ha logrado reducir en lo que sí hemos encontrado documentos de a poco y lo que se ha podido solucionar, pero en lo que no hay documentación. Lo no que hay sí se ha podido pagar y que está legal. Lo que hay respaldo de alguna documentación o hay salida legal, lo pagamos. Lo que no tiene respaldo legal
ni nunca se sometió a ningún proceso, eso va a auditoría del Tribunal Superior de Cuentas y ahí tendrán que responder quienes estuvieron en esos cargos en la gerencia administrativa. ¿Quiénes estaban, Fausto? Digan no nombres. me acuerdo ahorita los nombres. La gerencia administrativa y financiera, el que estaba en adquisiciones, o la que estaba en adquisiciones, mejor dicho, hasta el director, porque era el representante de la institución. Porque él era el que... Claro, entonces yo creo que ahí el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas en primera instancia debe hacer una revisión de todo eso y generar la responsabilidad, porque al final, Carlos, no es su dinero ni el mío, es del dinero de todo el pueblo hondureño. Entonces, hemos encontrado, supuestamente era para seguridad de los funcionarios, porque naturalmente la aduana es una institución de seguridad nacional donde se tocan diversos intereses y tiene que haber algún resguardo de seguridad de esa naturaleza, es normal, pero se tienen que seguir los procedimientos adecuados. Entonces hemos encontrado ese desorden administrativo y financiero, hemos encontrado inversiones en proyectos que no beneficiaban absolutamente nada a la administración aduanera, pago de licencias de software que tenían que hacerlas todos los años y no las habían hecho, y en general procesos de licitación amañados completamente. Entonces nosotros estamos reorganizando todo eso, encontramos abandono en la parte tecnológica, nula inversión para equipar a la aduana en la parte tecnológica, computadoras totalmente desfasadas para los funcionarios de aduanas que a cada rato se les apagan, nula inversión en desarrolladores de sistemas. Había una cartera de proyectos en el POA de cerca de 45 proyectos y de esos 18 dependían de contratar desarrolladores, ingenieros en informática, ingenieros en sistemas. No lo habían hecho, pero sí metían a otros activistas a otros puestos en los que no sabían qué hacer, pero no invertían en lo que tenían que invertir. Yo lancé un concurso público para contratar desarrolladores. Afortunadamente de ese concurso público pudimos encontrar 10 personas. Ahí están trabajando en los desarrollos de esos sistemas y vamos con buen avance. En lo que va de mi administración ya hemos automatizado 2 procesos en el sistema automatizado de rentas aduaneras, 4 los vamos a tener para el mes de febrero, independientemente que esté este servidor todavía o no, van a estar ahí esos procesos y eso lo queremos garantizar. Encontramos en la parte de talento humano una deficiencia tremenda en cuanto a los perfiles y puestos, personas que las metían por ya me va diciendo 4 puntos. Por puro compromiso político y no porque tenían la capacidad de estar en un determinado puesto, nulos concursos públicos y en general el capricho de mover a ciertas personas solo para cumplirles un favor político. Eso en cuanto a la parte del talento humano. De igual forma encontramos una desorganización en cuanto a la parte operativa y la parte administrativa. Una parte administrativa con una gran cantidad de personal, pero la parte operativa, que es la cabeza y el cerebro de la aduana, totalmente olvidada, con excesos de personal en la parte administrativa, cómodos, pero en la parte operativa en las aduanas del país, abandonado y con falta de personal y no pudiendo cubrir ciertos roles en algunos días. ¿Por qué? Porque al final las aduanas no se pueden parar en el país y para eso necesita tener el suficiente personal. ¿Cuánto personal ha despachado hasta el momento? En cuanto hay variación, porque hay personas que están por acuerdo y hay personas que tienen contrato. A las personas que se les venció el contrato, particularmente en la zona de Cortés y todo eso, fueron más de 100 personas que no se les renovó contrato y se incluyeron a nuevas personas dentro de la administración. Luego hay personas por acuerdo, eso ha sido un poco más difícil porque ya tienen un acuerdo y obviamente yo soy respetuoso de la ley y solo si se sigue el procedimiento disciplinario correspondiente en donde esas personas van a terminar fuera de la institución, pero los puestos de confianza que son los administradores de las aduanas del país, eso sí, esos definitivamente pues ya no están dentro de la institución. En general encontramos una aduana que obedecía intereses de grupos en particular. Ahí no mandaba un director, ahí mandaban 2 ministros. Uno de ellos que ahora está fugado del país, allá por Nicaragua. Ellos son los que se encargaban de decir esta persona va para acá, esta persona va para acá. Apellido Cardona. Era uno de los que tenía el poder dentro de ahí. O sea, luego había otra designada, que estaba era designada, era ministra de Desarrollo Económico y también estaba en aduanas. Era apellido Rivera. El pueblo va a hacer sus conclusiones porque aquí somos un pueblo chico donde todos nos conocemos. Entonces encontramos todo ese desorden y es difícil llegar a reorganizar todo eso prácticamente, es desgastante porque es un trabajo
grande que uno debería estar enfocado en generar institucionalidad con procesos ya fuertes y no ir a arreglar todo este tipo de problemas que nos encontramos. ¿Y cómo generar esto de me están presionando desde presidencial y finanzas para lograr tal meta? Y a la vez, me imagino yo que lo está presionando el presidente Zelaya para meter a la gente y tener en aduanas ese conflicto interno. Sí, mire, ¿Cómo conjuga todos esos tres? Mire, el presidente Zelaya, en una ocasión, en una asamblea pública que hubo en Casa Presidencial, y lo fue grabado por medios de comunicación, dijo algo interesante. A quien pide aduanas, no se la damos, porque detrás de algo anda. Entonces yo he seguido esa misma línea dentro de la administración aduanera. Quien pide un determinado puesto así, se añora por quererlo y todo, no se lo damos. Hay algo. Detrás de algo anda. Entonces, obviamente hay una presión política, porque nuestra gente que ha estado luchando todo este tiempo, naturalmente merece una oportunidad y la merece con justa razón. Entonces, pero hay dos cuestiones que hay que evaluar ahí. En principio, que efectivamente es una persona que merezca ese puesto por toda la lucha, por todo ese sacrificio, pero también que mínimamente conozca desde dónde va a trabajar, que tenga la mínima capacidad de dónde va a trabajar. No es que le estoy exigiendo doctorado y maestría o algo así, ¿verdad? En lo absoluto. Pero si yo empiezo a cometer el mismo error que hizo el Partido Nacional de meterlo por puro favor político, naturalmente la institución se va a caer y yo no quiero cometer eso dentro de la institución. Si se han abierto los espacios correspondientes a nivel nacional y han sido los espacios acordes, han sido los espacios donde las personas tienen la capacidad suficiente para asumir y producto de eso son los buenos resultados al frente de la administración aduanera. ¿Ha agarrado enemigos desde que es? Un montón y de toda la naturaleza. Cuando usted pone orden al frente de una institución, naturalmente a quienes les ha gustado el desorden no les gusta. Cuando usted empieza a tomar decisiones en el marco de la ley, no les gusta. Que el montón de personas que estaban acostumbrados en diversas aduanas del país a pedir moje, a pedir machaca. ¿Quiénes eran esos? Los encargados de los puntos. En la parte operativa, analistas de aforo de despacho, revisores, de todo tipo, ¿verdad? Por eso esos fueron los que se despacharon. Esas son las personas que se han puesto a la orden del Ministerio Público. De hecho, pronto van a haber requerimientos fiscales. Más de lo que ya más requerimientos fiscales, que ya otros están en etapa de investigación, pues algunos van a terminar ya con requerimientos fiscales porque nosotros no llegamos a esconder absolutamente nada ni a nadie. Quien cometió una irregularidad, simple y sencillamente tiene que responder ante la justicia. ¿Habrá algún caso emblemático? De hecho, ya pusimos un caso emblemático al Ministerio Público. Una empresa que defraudó al Estado en 182 millones. Una empresa importadora de bebidas alcohólicas. Y así tenemos para todo este año más de 70 empresas en investigación y fiscalización. Empresas que se dedican a evadir el fisco. ¿Y por qué lo hago? Porque queremos generar confianza entre la institución y ese sector privado. Pero eso va de la mano con el SAR, Fausto. Porque, no, ese ha sido un... No, porque me entiendes, si evade aquí, evade allá. Seguramente, lo que hacemos es pedir información a esas instituciones, al SAR y todos ellos, ¿verdad? Pero estas 70 empresas son propias de la administración aduanera. El SAR también tiene sus propios métodos de fiscalización y fiscaliza varias empresas. Tiene su área ahí para hacerlo. Pero estas 70 que yo les hablo son directamente desde la administración aduanera. Y las están auditando dentro de... Claro. La ley nos da la facultad para auditar a posteriori y después, antes y después. Entonces, quienes han dedicado a evadir impuestos, a no declarar lo que corresponde por diversas mercancías que ya están los aranceles y las posiciones arancelarias, entonces en definitiva les caemos, pues. Y quien se comporta bien lo felicitamos y lo animamos a seguir haciendo las cosas correctas. Y lo que les decimos es dentro de la administración aduanera van a encontrar un aliado en el marco de la ley, un aliado en el marco de los procesos, un aliado en el marco de la transparencia. No me venga a pedir aquí absolutamente nada ilegal porque va a terminar denunciado. Entonces hemos estado trabajando fuerte en eso. Tenemos procesos de licitación, por ejemplo, de aduanas sin papeles, que es un proyecto piloto que inició en Cortés con buen suceso, la dotación de 10 tablets. Aduanas sin papeles es reducir el papel y manejar todo vía tablet. Entonces, sabiendo que fue un proyecto novedoso, lanzamos a licitación para adquirir 50 tablets. Ya están en proceso de evaluación de ofertas. Y le pedimos a USAID que también nos colabore con más y nos va a donar 40 tablets. Es decir, que solo en mi administración vamos a tener 90 tablets.
¿Y la programación? Todos esos desarrollos es lo que se está trabajando. Ya está los desarrolladores web. Los desarrolladores que mandé a concurso y que de ese concurso. Pero no serán las tablets de aquel que tenía el anterior ministro de Educación. No, en absoluto. Ya son tablets que tienen con todos los requerimientos que la USAID dio en su momento. Vamos a digitalizar la aduana, esas 90 tablets van a servir para diversificarla en todos los puntos aduaneros y así vamos a continuar para el próximo año de nuevo hasta lograr una aduana que logre reducir la mayor cantidad de papel. También hemos logrado una excelente coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, con ARSA, con el Instituto Nacional de Migración, con SENASA, y eso es lo que nos ha ayudado también a disminuir tiempos de despacho en cada una de las aduanas del país. Y sobre este tema en particular de la aduana digital, usted disminuye la discrecionalidad del funcionario, porque entre más a mano están las cosas, entre más a papel están las cosas, hay más facilidad de que el funcionario le haga una picardía. Si está en un sistema digitalizado, hay mayor control y mayor seguridad. ¿Qué queremos con eso? Reducir esa discrecionalidad de ese funcionario y lograr que se apegue a la norma y al cumplimiento voluntario del importador de la recaudación de sus tributos. ¿Han tenido buenas respuestas? Hasta el momento, solo lleva meses. Buena respuesta de... Me refiero que el personal que estaba con el personal que usted ha metido ha logrado una buena respuesta. Han logrado una buena coordinación, a algunos no. Algunos todavía se muestran reacios. Por ejemplo, el tema de los traslados, las rotaciones. La ley nos indica que tenemos que hacer rotaciones una vez por año de cada funcionario de aduana. Esas rotaciones se hacen justamente porque en la aduana, cuando a esa persona no la mueve durante 1 año, 2 años, 3 años, crean nichos. Y si se dedica a hacer cuestiones fuera del marco de la ley, X importador ya sabe con qué analista de aforo y despacho va a aforar la mercancía, a qué horas está, dónde está, los días que está y conocen los roles. Y el analista ya sabe quién es el que se dedica a eso y quién le da. Cuando usted ya los mueve de esos puntos aduaneros, esa persona que se dedica a eso obviamente ya le molesta porque le quitan el negocio. No lo habían hecho hace 2 años prácticamente ese tipo de rotaciones masivas. Yo las acabo de notificar al 40% del personal analista de aforo de despacho y el otro 60% está previsto para realizarse el próximo año. Entonces, ¿eso no les ha gustado? ¿Qué le han dicho? Eso no les ha gustado. Ahí vienen con el corazón, poniéndome el corazón en la mano con unas historias de camino real inventadas. ¿Pero de qué? ¿De familia? De familia, de toda naturaleza. ¿Y usted qué hace? ¿Ha accedido a alguna? No accedo a ninguno. Si hay algún papelito. No accedo a ninguno. Solo he accedido en el caso de aquellas mujeres embarazadas que llevan su control normal en un determinado departamento del país y ya tienen sus convenios con los doctores y todo, solo en esos casos. De lo contrario, y esto ojalá no se vayan a embarazar, va para detener esos traslados. Entonces han venido, bueno, esta semana sucedió un caso de un muchacho de Corinto que no se quiere ir y que los amigos paisanos del Partido Nacional hasta haciendo tomas en la carretera porque no quieren dejarlo ir, porque no lo quieren dejar ir. Me está hablando aquí en el... Corinto con Guatemala, ¿por qué no se quiere ir? ¿Qué intereses cuida? ¿O qué intereses representa? Si es una decisión legal que tiene que cumplir. Cuando firman un contrato dice que tienen que respetar el régimen de la carrera aduanera. ¿Y qué dice el régimen de la carrera aduanera? La rotación 1 vez por año, estoy actuando en el margen de la ley. Ningún traslado se va a parar. Todos se van a ejecutar en el marco de la ley porque ha sido una decisión de este servidor. Y yo lo revisé 1 a 1, Carlos. Porque yo me desvelo en mi trabajo. Yo revisé 1 a 1 para dónde iban. ¿Para qué aduanas y desde dónde lo sacábamos? Dicen que es el último en salir en las oficinas. Soy el último. No me pregunten, pero yo tengo mi gente ahí. De hecho, a veces me toca ir hasta los sábados y domingos. Y lo hago porque me apasiona lo que hago. Soy muy puntual con mi horario. Si el personal entra a las 7:30, yo estoy ahí a las 7:30. Y no tengo hora de salida. A veces a mi equipo lo tengo trabajando ahí hasta las 11 de la noche. Y nos quedamos ahí solo con el data, porque nos apagan las luces a las 7 o 8 de la noche en el centro cívico. Y nos quedamos solo con el data trabajando. Entonces les digo yo, ganan bien, inviertan al Estado, denle unos minutos al Estado, y si no me aguanta el trote, nos damos la mano y traigo y va, y quedan como amigos. Claro que sí, quedamos como amigos, pues la sinceridad ante todo. Entonces, yo quiero siempre agradecer a la presidenta, ¿verdad? Porque confío en la juventud, confío en este servidor. Y es un puesto de confianza de ella que no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero hasta el último día que estemos, vamos a seguir actuando en el marco de esa transparencia, en el marco del plan de gobierno y en el marco del mandato del pueblo. Para terminar este primer bloque, ¿cuántos años tiene? Fíjese que ingresé a la institución con 26 años y ahí cumplí 27. Tengo 27 años. Bueno. Ya escucharon, espectadores y teleaudiencia de Cubo TV.
Vamos a unos consejos comerciales, ya regresamos. Espectadores, regresamos y yo ya de inmediato le consulto en esta parte, en esta segunda parte de la entrevista del espectador HN, y estamos aquí en Cubo TV, la 106.9. ¿Ve justo lo que le están haciendo a Salvador Narrala? Salvador es un designado presidencial. O sea, ya no es un simple ciudadano, es un servidor público. Y es parte del gobierno. Al ser designado es parte del gobierno, no se puede desligar salvo que renuncie. Hay una partida que maneja de fondos. Por lo tanto, esa partida de dinero debe ejecutarle proyectos. Y además debe de subir toda esa información al Instituto de Acceso a la Información Pública de qué está haciendo. Yo siempre le he dicho, yo no le entiendo sus berrinches a veces, porque se dedique a trabajar como nosotros lo estamos haciendo. En esta semana hubo un conflicto bastante fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes desde Libre? Nosotros estamos teniendo toda nuestra fuerza de voluntad, nuestra energía, trabajando junto a la presidenta Xiomara Castro. No nos vamos a detener en absoluto en ese tipo de berrinches, porque al final es lo que le gusta, pues. Una persona bastante inestable, hoy sí, mañana no, hoy rosado, mañana negro. Es difícil lidiar con una persona natural. ¿Por qué se va a detener usted con ese tipo de cosas? Si usted le lanzan piedras, quítela, pero si usted se pone a detenerse en cada piedra que le lance, va a ir construyendo un muro que después no va a pasar. No nos detenemos en eso ni nos vamos a detener en eso. ¿Qué debería de hacer el...? Trabajar como nosotros lo estamos haciendo. Dice él que está haciendo escuela. Bueno, si él lo está haciendo, lo felicito. El pueblo hondureño debe conocerlo. Pues. Hay una... Y dice, o sea, y habla de la cuestión que no le cumplieron. Óigame, Secretaría de Salud, un miembro del PCH. Dice que él sí lo puso. Secretaría de Desarrollo Económico, un miembro del PCH. No lo puso. Un embajador en Italia, un ex candidato del PCH, apellido Pumpo. El principal poder del Estado, que es el Congreso Nacional, en manos de un miembro del PCH. ¿Cómo va a decir que no si ahí estaba en esa casilla de la papeleta del PCH? El principal poder del Estado se le cumplió. No entiendo pues cuáles son sus cuestionamientos hacia el gobierno. Como le digo, no nos vamos a detener en este tipo de situaciones. Vamos a continuar trabajando, que el pueblo hondureño para eso nos mandó, no nos mandó para estar en esos berrinches. Hay un inciso ahí cuando se hizo la alianza, el bicentenario el año pasado, que fue bastante de fiesta y bastante celebración. Hay un inciso que habla que la presidenta Xiomara Castro iba a tomar decisiones con él. Y se han tomado. No, pero no lo toman. Se ha tomado el presidente del Congreso, es Luis Redondo. Pues. Ahí no, está, pero con él. Ahí está, se ha tomado. No, es que no me lo disfraza. Pero Salvador en otra entrevista dice que él puede firmar, dice cualquier cosa y no estoy obligado a cumplirla, dice él. Pues en el 2000... Ajá. Pero le digo, es difícil, pues entonces no sabemos. 27. Entonces nos vamos con esa entrevista de ese día, pues. ¿Cree usted que sería injusto darle tanto protagonismo al PCH? No, yo no sé qué puede ser justo o injusto. Lo que es un hecho es que se le ha cumplido. Yo ahí me quedo. Se ha cumplido. El presidente del Congreso es un miembro del PCH. Caso cerrado. Decía el presidente Zelaya que estuvieron hasta en riesgo el Partido Libre por cumplirle. Por cumplirle la presidencia del Congreso Nacional, que tuvo esa valentía la presidenta Xiomara Castro, lealtad. Sufrimos una ruptura fuerte dentro del Partido Libertad y Refundación. Una división nunca vista desde la fundación del partido. Sí hubo allá en el 2016, creo, la primera bancada, pero no sufrió tanto como en esta ocasión, cuando era un partido ya con cimientos bastante fuertes. Y sacrificó eso el partido para cumplir un acuerdo de palabra, de firma. Y la presidenta lo hizo. Y eso no lo ven. Entonces, por eso le digo, no comprendo porque se ha cumplido lo que se estableció en ese plan de bicentenario para la refundación del país. ¿Cree que es mal agradecido Salvador?
Que el pueblo hondureño lo juzgue. No, pero ¿usted qué opina? Por sus actos los conoceréis. Es que nosotros Por sus actos los conoceréis, dice la Biblia. es que Entonces, nosotros, juventud, hay que ser el directo. pueblo, mire Carlos, el pueblo no se equivoca. El pueblo no se equivoca y además el pueblo sabe hacer justicia. El pueblo es sabio. ¿Usted cree que el pueblo no nos evalúa a todos nosotros? Cada cosa que decimos, qué hacemos. Preguntémosle al pueblo allá afuera. Yo lo que veo es que cuando la presidenta sale a la calle, la gente la abraza. La gente quiere tomarse una foto con ella. Cuando va a un aeropuerto, usted lo ha visto, ahí está la foto. Es cierto. Es cierto. Entonces lo que se dice, las redes no son el mundo. Las redes no son el gobierno. Esa es una mínima parte de personas que tenemos acceso a esas redes, a los medios. Pero la verdadera encuesta usted la ve allá en la calle. En el La de pueblo. Sid Galo. La verdad. Yo en encuestas en general no Así soy no. no se lo digo, no soy partícipe de Salió ese tipo de encuestas. favorecida. Sí, pero yo no soy muy partícipe de ese tipo de encuestas. La verdadera encuesta para mí siempre está allá en el pueblo. Y el pueblo en este momento está acompañando al gobierno de la presidenta. Y es un hecho cuando la presidenta sale a calle, cuando va a campo. Pero ¿qué? No, la presidenta no tiene temor de salir a la calle como si lo tenía el otro presidente. Usted va a consejos de ministros. ¿En los ministros qué dice? ¿Qué es lo que le pasa a Salvador? No se pregunta. No le preguntan a ella, Mateo, ¿qué le pasa a su Fíjese que líder? en el Consejo de Ministros no nos dedicamos a hablar de los temas. Ahí llegan las propuestas, las discutimos, se aprueban, boom, salimos. Ahí no hablamos de los temas, en lo absoluto. ¿Y para qué nos vamos a detener eso? En esa pérdida de tiempo, no, hombre. En lo absoluto, ahí nos vamos a dedicar a trabajar. Y ese es el mandato de nuestra presidenta, el mandato que le dio el pueblo a la presidenta. No es malagradecido, ¿cree? Que el pueblo lo juzgue. No lo quiere decir. Debería de hacer algo el presidente Zelaya para mermar. El expresidente Zelaya es un líder indiscutible. Es el principal asesor Dijo del Salvador gobierno. que si él un día llegara a ser presidente iba a tener al presidente Zelaya de asesor. Vaya, imagínate, vio que lo dijo en una entrevista, Sí. dijo que lo iba a tener de forma permanente y ahora dice lo contrario. Entonces, el expresidente Zelaya es un líder, uno de los políticos más sabios que ha tenido este país. Pues. Porque si logra lo que logró en tan poco tiempo, después de un golpe de Estado, crear un partido político, ganar en la primera elección, porque ganamos según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ahorita con los requerimientos fiscales de Juan Orlando lo dijo. Luego ganamos en el 2017 en una alianza, que eso fue evidente, Con la caída del... con la caída del sistema de Batson, con la curva de Batson. Y ganamos finalmente y hacen respetar un resultado en el 2021. Ese es ser un estratega, sin duda alguna. Y el expresidente Zelaya lo es. ¿Qué debería hacer el presidente Zelaya? Es para que no genere... Vale. No lo está haciendo. Mire, el expresidente Zelaya ha estado acercando a la bancada en principio del Partido Libertad y Refundación. Y esos acercamientos van a continuar no solo a nivel del Partido Libre, lo va a hacer con todo el Congreso Nacional. Y lo deben hacer allá en el mismo Congreso Nacional los diputados de Libre también. Porque se necesita apoyo de muchos diputados, diputadas y bancadas para tomar ciertas decisiones. Y eso se logra dialogando. Y al final la política es el arte del diálogo, el arte del debate, el arte de la estrategia. Y de todo eso, ese debate, ese cuestionamiento, ese consenso, ese disenso, al final tiene que buscar un resultado. Esa es la política. O sea, ¿a quién le preocupa ese tipo de debates? No sé en qué está. Toda la semana hemos estado que Salvador dijo esto, que Luis Redondo dijo lo otro, que el presidente dijo que se había roto que Héctor Zelaya dice, entonces eso distrae. Imagine yo estamos hablando de eso. No, pero yo le digo, no cree que deberían de cortar ya esa. DVD. O sea, ¿me explico? DVD. Y aquí en la entrevista también, hombre. Aprovechemos el espacio para decirle al pueblo. No, yo le digo a usted. O sea, el pueblo no necesita estar escuchando eso. El pueblo necesita estar escuchando todas las acciones que hacemos desde el gobierno, que las estamos haciendo. Y que son palpables allá en el pueblo. Vaya, hablemos de el bono tecnológico que se ha ido a entregar. ¿Cuáles son las tres cosas mejores yo siempre pregunto esto, las tres cosas mejores que ha tenido ahorita la presidenta Xiomara, pero puntuales, que ya di ruta? El combate a la corrupción. Hay ruta ya. Claro que sí. Pero el combate a la corrupción. Ese es un proceso largo, naturalmente. El combate a la corrupción. La derogación de fideicomisos. A banqueros. Y rescatar la ENE con esa revisión de contratos que ya realizó. Ya hay una ruta. Mire, y esas son quizás las que yo podría mencionar en este momento. Pero si usted se va paso a paso, cada una de las instituciones se han hecho cosas que en el pasado nunca se hicieron. Yo ya le dije desde aduana todo lo que estamos haciendo, que son evidentes. Quitar esos fideicomisos, estar en el proceso de revisión de la ENE y quitarles esos contratos
grandes. El tema de la derogación de las sedes, el tema de la ley de secretos oficiales, de reestructurar diferentes instituciones que servían para la corrupción, de CEDIS pasar a Cedesol, la INSEP pasar a CID. O sea, en general, estamos haciendo un trabajo grande. Hemos sudado la gota gorda para eso. Y se me olvidan que hay un montón de cosas que se han estado haciendo y que están llegando al pueblo. La intervención inmediata en las tormentas que pasaron. No hubo una cantidad de muertes que usted podría decir, pucha, el gobierno no hizo nada precisamente porque hubo una intervención inmediata. Mandó a los ministros a campo, a departamento por departamento, a entregar las ayudas, a salir de inmediato al auxilio de esas personas. Cosas que no veíamos en el pasado. Entonces, sí han estado haciendo las cosas. Yo creo que el pueblo las está viendo. ¿Falta mucho? Sin duda alguna falta mucho. Porque hay problemas estructurales en nuestro país que necesitan reformas estructurales, pero que se está trabajando en ese camino. Los seres humanos somos imperfectos. ¿Qué cree que ha estado haciendo mal la presidenta? Una tan sola cosa, algo que está haciendo mal el gobierno. Que fíjese que eso de juzgarse uno mismo, siempre hay un conflicto de interés. Siempre hay un conflicto de interés. Entonces, ese juzgamiento debe venir. Algo malo que está haciendo el gobierno. Ese juzgamiento debe venir del pueblo. Que yo sería, lo conozco desde la universidad. Sería irresponsable. Sería irresponsable. ¿Sabe lo que yo le podría decir? Falta una mejor estrategia de comunicación. Vaya, así. Falta una mejor estrategia de comunicación. Oportuna. La prensa prensa en general está publicando. ¿No cree que está? Mire, hay un buen sector del periodismo que está haciendo las cosas de forma objetivas, imparciales, informando con la verdad, informando verdaderamente al pueblo. Pero hay otros que hay que decirlo. Hay otros que hay que decirlo que simple y sencillamente se les ven otros intereses. Como el que fue diputado. Se les ve otros intereses. A días, ya a esta altura ya no causa ni cosquillas. Entonces, obviamente hay un interés, pues. Si uno se va a revisar ahí cuánto dinero se pautaba, usted se asusta. Se asusta. Entonces, yo creo que por ahí van otros intereses oscuros. Yo no quisiera mencionar a alguien en particular. Cada uno que tenemos redes sociales, que te pasamos interactuando, ya sabemos cuál es la ruta. Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia de comunicación oportuna, eficiente, ágil, transparente, objetiva. Pero falta llegar a más personas. ¿Cómo es su estrategia de comunicación dentro de la institución? Mi estrategia es, bueno, en principio somos una de las instituciones que más comunica lo que hacemos. Y eso lo entendemos como un deber, porque el pueblo hondureño debe saber qué estamos haciendo, qué está haciendo su funcionario público, qué está haciendo, por qué lo puso ahí. Entonces, utilizamos todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, abrimos TikTok, la compartimos a través de WhatsApp, todas nuestras actividades y obviamente eso es lo que ahora nos ha posicionado allá afuera con resultados que son verificables, resultados que cualquier persona puede ir a revisar y ahí lo va a encontrar dentro de la administración aduanera. Entonces, una de las joyas que podría decir yo que más cuido dentro de la administración aduanera es justamente el equipo de comunicación. Porque si la comunicación falla la institución a pesar de que usted esté tomando decisiones buenas. ¿El equipo de comunicación era el mismo Hay una combinación. Hay personas nuevas y hay personas de la anterior administración que han demostrado ¿Tiene un equipo tener capacidad. Tengo un buen equipo de comunicación, lo tengo que decir. Yo estoy pendiente. A veces cambio algunos titulares, a veces les cambio partes de las notas. Yo soy muy meticuloso en eso. Claro, si es que yo inicialmente quería estudiar periodismo. Entonces me encantan las comunicaciones. Tuve una buena relación con los medios de comunicación y con la prensa en general, radial, televisiva y escrita en la etapa de la universidad. Formé, hice muchos amigos. Ya cuando pasé a la administración, entonces no fue difícil para mí lidiar con el tema comunicativo, porque ya venía en esa ruta. ¿Es un periodista frustrado entonces? Tal vez sí. Dicen en una entrevista que usted quería ser como agrónomo o algo así primero. Así y después periodista y terminé como abogado. Es que como yo me crecí en una zona rural del país, con ganado. ¿En qué zona se creció? La Paz, allá por San José La Paz, como en una pequeña familia de caficultores, la agricultura, entonces obviamente lo que más me podía orientar era una carrera de esa naturaleza, pues, ser ingeniero agrónomo, pero no teníamos las condiciones para poder estudiar la carrera. Entonces después me tocó pues decidir, yo era muy bueno en la parte de las clases teóricas, entonces tenía que decirme una clase de la naturaleza,
puse como primera opción Derecho, luego puse Periodismo y tercero Psicología. Pero me encanta mucho. En el examen el examen de admisión. De admisión que nunca daban a los jóvenes, y yo lo digo con conciencia propia, nunca nos daban cómo salimos del examen, solo nos daban el resultado. El resultado sí nunca nos daban. Pues en esa saqué creo más de 900 puntos. Solo eran 900 para pasar Derecho y saqué más de 900. Entonces finalmente estudié Derecho. Amo ser abogado, me apasiona ser abogado, disfruto ser abogado, pero me gustan mucho las comunicaciones. Y van de la mano porque para ser periodista creo que solo son 30 clases más, porque son bien parecidas. Entonces en realidad somos una de las instituciones que más comunican, precisamente porque, como les menciono, el pueblo debe saber qué estamos haciendo. ¿Cómo fue esa etapa de protagonismo que en la universidad personalmente yo lo miraba? Entonces iba a cada aula y jalaba, vamos de frente contra, que en aquel entonces era la rectora Julieta Castellano. Claro, no, fue bonita esa etapa porque yo siempre fui un estudiante con mucha conciencia de clase, desde la escuela. Fui presidente del gobierno estudiantil de mi escuela, luego presidente del gobierno estudiantil municipal, luego estuve en la junta directiva de mi colegio, luego me convertí en presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Autónoma, posteriormente en vocero del movimiento estudiantil universitario. Entonces ha venido toda una etapa bonita, ¿verdad? En todo ese recorrido. Entonces siempre me gustó mucho la política, participar y ser parte de ella. Y finalmente me tocó estar al frente como vocero del movimiento estudiantil universitario en una crisis universitaria con causas justas y legítimas, que ahora hay resultados. Producto de que se hayan dado las elecciones estudiantiles fue gracias a nuestra lucha. Producto de que hayamos reintegrado una gran cantidad de jóvenes fue gracias a que suspendimos algunos artículos de las normas académicas. Producto de que la ex rectora Julieta Castellanos no se haya reelegido al frente de la institución fue gracias a nuestra lucha. Y en general marcó un antes y un después dentro de la universidad. ¿Cómo logró la rectora? Lo voy a decir aquí abiertamente, no permitía ningún grupo estudiantil ahí. ¿Usted se logró sentar con ella? Nunca en aquel entonces. No se sentó para que hubieran elecciones. No, porque ella no daba la cara. El vicerrector. No, porque ella no daba la cara. Ella le tenía miedo a los estudiantes. Le tenía miedo al debate. Le tenía miedo a la crítica. Le tenía miedo a la propuesta. Entonces mandaba siempre a sus vicerrectores. ¿Cómo se logró esa...? Era insostenible ya la crisis para ella. Era insostenible. Tomó decisiones pésimas. Pésimas. Mandar requerimientos fiscales a través del Ministerio Público a más de 250 estudiantes, dentro de ellos su servidor. 2 requerimientos fiscales, me envió 2 años diferentes. Mandar a golpear a estudiantes con guardias de seguridad privada dentro de la universidad. Expulsar a muchos estudiantes dentro de la universidad. Entonces, en general, no le causó un buen suceso eso, y al final, pues, tuvo que salir, y podemos decir que el movimiento estudiantil universitario ganó. ¿Valió la pena todo eso? Valió la pena. Y va a volver a valer la pena en cualquier momento cuando es una causa justa y legítima. Luchar por la universidad. La Autónoma es la universidad del pueblo, la que hay que defender siempre, independientemente de que usted sea estudiante o no, porque usted contribuye con el 6% del presupuesto nacional de la República a esa universidad, a la universidad que ha formado miles de jóvenes hondureños y hondureñas. Y obviamente uno siempre siente ese corazoncito y ese orgullo de haber salido de la principal casa de estudios del país. Siempre tuvo ese arraigo por estar, como dicen, en revolución. Es que yo venía siempre desde la lucha, desde mi colegio, desde la escuela. Yo defendía a los hipotes por causas injustas, el colegio igual. Entonces ya la universidad obviamente me formó mucho más. Y sí, es una etapa que disfruté mucho. Y ajá, y cuando ya llega a la política, ¿cómo entra en Luego de salir de la universidad, yo me involucro directamente al gremio de abogados y empiezo en la política gremial. Y llegamos con el abogado Fredis, rescatamos el Colegio de Abogados de Honduras, que por cierto aquí estuvo el abogado Fredis con ustedes, sí, una persona que admiro y le tengo mucha estima y aprecio. El abogado Fredis, iniciamos giras a nivel nacional, rescatamos el Colegio de Abogados de Honduras, que nadie se lo creía porque tenían 14 años consecutivos de estar ahí los cachurecos, y lo rescatamos. Luego el siguiente periodo también me volví a involucrar, pero al lado de la política gremial, en el Colegio de Abogados, con el abogado Freddy, estaba en la parte política. Y así fue que me convertí en candidato a diputado en las primarias, precandidato y candidato en las generales. Luego no llegamos al Congreso Nacional. Pero era una manta, en las primarias era una manta. No, hombre, era una cobija, era cobija. Como 300 candidatos. Usted sale en los 23. Yo salgo en los 23, en la posición 16, si mal no recuerdo. Y luego quedó cerca de llegar a los 23 del Congreso. Quedé como en el puesto, no sé, 10 y algo de mi partido, como 20 y algo de Francisco Morazán. 29. Ajá. En realidad quedé, siendo Francisco Morazán,
Lo más difícil. Un güirro que no tiene dinero. Ya voy por ese tema. Ya Un güirro que no tiene dinero, que solo tiene la voluntad de ¿Cuántas querer marcas ser- consiguió? Cerca de las 200,000, si mal no recuerdo. 190 y algo. 198 y algo, sí, por ahí anduvo. La cantidad de marcas. ¿Y cómo Claro. el voto en plancha le ayuda? Que a nosotros nos atacaron El porque voto en nosotros... plancha ayuda en las primarias. No, No, perdón, en las perdón, electorales. no, perdón. El voto en plancha sí ayuda, pero usted tiene que tener una gran cantidad de voto independiente para lograr colarse dentro de los primeros. El voto en plancha ayuda al partido, pero si usted tiene un fuerte voto independiente, usted puede estar en la posición 10 y pasar con voto independiente a la primera. ¿Creen que los planes de Dios Porque son perfectos? lo que hace la plancha es abrirle espacios, 5, 10 al partido. Sí, claro, el partido. Pero el voto independiente lo coloca aquí, tum, 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 tum. ¿No cree que está mal Ambos son formado importantes. eso? ¿Ah? ¿No cree que está mal formado eso? No, está bien. Nosotros estábamos en contra Sí, del voto en plancha. Yo me acuerdo y tenían una gran campaña ustedes, Y me porque querían libre. favorecer Cachureco. ¿A quiénes? ¿A Entonces, sí, O sea, es imposible eso. yo creo que es necesario debatir esas reglas, necesario debatirlas. El tema de la segunda vuelta es necesario en nuestro país. Hay que debatir el tema de los diputados por distritos. ¿Por qué no? El tema del voto electrónico en ciertos departamentos donde tienen la capacidad. Hay muchas reformas estructurales en las que hay que trabajar para darle seguridad, certeza y fortalecer la democracia. ¿Cree que los tiempos de Dios son perfectos? Porque Claro que imagínense sí. que estuviera Yo en el creo en Dios. Congreso, Yo creo en Dios. fuera Y- uno más. Quizás sí. Sí, y o ahora quizás un no. secretario de Estado. No, Pero pues son transitorios. no, sí, pero es un Hoy secretario puede de estar Estado. ya, mañana ya. No, yo le entiendo, pero lo que le digo yo, o sea, usted sacó tantas marcas, casi 200,000, y después el mismo gobierno le da la oportunidad de... ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo toma su familia? No, mi familia muy contenta, ¿verdad? Porque obviamente ha sido una lucha ardua. Y algún grado de reconocimiento debe haber a todo ese trabajo. Es normal. Le jalaban las orejas. Porque No es siempre fui rebelde. No, sí, pero le jalaban las orejas porque uno de los papás están ahí. No, Que por qué andas ahí en huelgas. No. sí me hacían llamadas, ¿va? Pero no, yo era rebelde. Soy rebelde por naturaleza. Pero nunca lo metieron preso. No, afortunadamente, aunque querían. Y nunca lo van a lograr. Siempre se pudo. Ah, no. Como soy flaco, entonces siempre me le digo rápido. Fausto, ¿cree que yo estoy preguntando a las personas de Libre últimamente este tema? ¿Cree que es injusto lo que han hecho con Jorge Cálex? Que el pueblo lo juzgue. No, pero cree Lo que es un que, hecho. cree que se Mire, debería ve, de... mire, ve, lo que es un hecho, Carlos, es que había un acuerdo firmado por la presidenta que todos los conocíamos. Y como militantes de un partido debemos de ser disciplinados con esa causa. Y disciplinados con nuestra presidenta. Ella firmó un pacto, si no les gustaba ese pacto en ese momento, ¿por qué en ese momento no dijeron no? Sino que hasta después de que pasan las elecciones. Naturalmente hay una ruptura ahí porque incumplieron esa palabra ellos. Merecen otra oportunidad. Que el pueblo de Libre lo diga. ¿Y usted? Usted estuvo ahí Que en el- el campaña con Que el ellos. pueblo de Libre lo diga. Se van a dar las elecciones y el pueblo va a juzgar quién es quién. Y vía elecciones, a algunos los va a castigar, a otros no. Pero el pueblo es sabio, Carlos. Yo solo le digo que aquellos que traicionaron al Libre allá en aquella etapa de la primera bancada, ni uno volvió a salir. Ni uno solo volvió a En salir. la corte que actualmente tenemos. Correcto. Ni uno solo volvió a salir, aquellos que se vendieron al mejor postor en aquella corte. Nuestra militancia es inteligente. ¿Cuál es la ruta del Partido Libre? Yo sé que está en el gobierno, Estamos- pero siempre es político. No, mire, ve, si se hace un buen gobierno, que efectivamente se va a hacer, el pueblo va a seguir favoreciendo con el voto. Si Dice se hace un buen gobierno, como efectivamente lo vamos a hacer, el pueblo lo va a seguir beneficiando con el voto. El licenciado Chano tiene un tema del plebiscito. El gran plebiscito. Pero va que Saludos a Chano, que aquí estamos en yo le canal consulto, donde... ¿lo tiene sentido para usted? Mire, hay dos figuras ahí, el plebiscito y el referéndum, que son figuras populares. No, pero el plebiscito como tal, hacer Es unas que- 20 preguntas. es que depende de qué forma lo planteen, pues. ¿Usted por qué debe tener temor de preguntarle al pueblo? Yo creo que está perfecto. Se está vendiendo aquí la idea de Chano. No, yo creo que está Carlos- perfecto. Este Carlos es bárbaro, No, ya, no. ya me obligó. Es que a que- ustedes lo han... Pucha, Yo estoy de lo acuerdo han en puesto. preguntarle. Mire, yo estoy de acuerdo en preguntarle al pueblo Mire, Chile.
sobre cualquier tema. Miren Chile. Sí, Bueno. estoy de acuerdo en preguntarle al pueblo sobre cualquier tema. Bueno, estamos bien. El pueblo ahora al final tiene va a la razón. reelección. Si le pusieran a usted, ¿está de acuerdo, Fausto Cali, que vaya a la reelección? La reelección actualmente en la Constitución es ilegal. Pero en el plebiscito. Pregunte al pueblo. ¿Usted qué pusiera? Pregunte al pueblo. Yo estoy de acuerdo con la figura. ¿Le gustaría que la presidenta Xiomara Castro? Yo estoy de acuerdo con la figura. Actualmente es ilegal la reelección en la Constitución. Sí. Hay que preguntarle al pueblo qué decide. Si esa consulta, si había una constituyente, se le hizo allá en el 2000, se le quería hacer en el 2009 y puede dar un golpe de Estado por quererle preguntar al pueblo. ¿Por qué va a tener miedo preguntarle al pueblo? Es que ahí hubo unos El contratos. pueblo tiene la última palabra y la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué es la ruta que le toca a usted ya en aduanas? La ruta es seguir recaudando y recaudando bien, combatir la corrupción, digitalizar la aduana, automatizar la mayoría de procesos, generar confianza entre el sector privado y la administración aduanera, entre el sector público y el sector privado, agilizar los tiempos de despacho en cada una de las aduanas del país y que finalmente eso se convierta en una agilización del comercio y en la disminución de costos al usuario final. Cualquiera que se equivoque va para el Ministerio Público. Cualquiera que cometa un acto que riñe con el delito va para el Ministerio Público, No, como ya lo hemos hecho. que no le toquen las puertas. No me toca la puerta, nada. es que no me la tocan la puerta porque ya saben que no lo puede recibir ese tipo de personas. Yo les digo, les resuelvo en el marco de la ley, les resuelvo en el marco de la transparencia. No me pida favores ilegales ni favores que vayan ligados a la corrupción, porque simple y sencillamente los voy a denunciar. En una sola palabra, respóndame. Aduanas. Complicado. Juan Orlando Hernández. Narcotraficante. La bancada de Libre. La esperanza en el Congreso. Su familia. Mi amor. Fausto, gracias. Fausto Manuel Cálix. Márquez. Márquez, ahí está. Estuvo con nosotros en la entrevista aquí en Cubo TV y el Espectador HN y la 106.9. También Cubo Radio. Hasta pronto, espectadores, nuestro cariño, y para esta semana les deseamos el mejor de los éxitos, siempre de la mano de Dios. Hasta pronto.